Bien, entonces estamos diciendo que el cristiano, eh, un cristiano es alguien que se arrepiente de sus pecados y cree en las buenas nuevas, ¿cierto? ¿Por qué se arrepiente de los pecados? Porque el cristiano no se diferencia de un inconverso en el sentido de que, ay, el cristiano ya dejó de pecar o que el cristiano no tiene pecados o que el cristiano ya no es un pecador. No, nosotros seguimos siendo igual de pecadores que los inconversos. La diferencia es que nosotros nos arrepentimos de los pecados que cometemos. Y más encima, lo que nos hace también diferentes a los inconversos es que creemos en el Evangelio, creemos en Jesucristo y eso ya fundamenta o ya nos hace pertenecientes a ese reino de Dios. Sí, como le decía Cristian, el cristiano significa seguir a Cristo. Entonces, la forma de seguirle es cómo. Como decía Primera de Juan, el verdadero cristiano es aquel que se arrepiente, el que confiesa sus pecados, aquel que dice que no tiene pecado ya ha sido condenado, ¿sí? Y tiene la plena seguridad de que tiene un abogado en el cielo, el cual intercede por él delante del Padre. Entonces, eso en pocas palabras, 1 Juan capítulo 1, si quieren lo leen para que analicen, del versículo 1 al 10 y capítulo 2, versículo 1, todo eso sería un conjunto, describe Juan, ya que están tan juaninos, dentro de su pensamiento, qué es un verdadero cristiano. Y siempre la pauta en todo ese libro va a ser eso, o el tema dentro de todo ese libro va a ser el contraste del verdadero cristiano con alguien que no lo es. Y es muy bacano la forma como les pone allí Juan, porque Juan está comparando a cristianos con cristinos que están dentro de la iglesia, no están afuera. Está comparando ese trigo con la cizaña, está haciendo esa diferencia. Entonces es un libro muy chévere, un poquitico a veces enredado para entenderlo, porque eso Juan expresa sus ideas en forma de rompecabezas, pero es muy bacano y lleva a analizar mucho cómo nosotros estamos actuando como cristianos o si estamos actuando como cristinos, como muchas veces nos han apodado. Bien, ¿qué podemos decir más referente a qué? Ay, se me pausa esta vaina. ¿A qué es o qué no es un arrepentimiento? Y es lo que vamos a ver, sobre todo en esta parte, en ese primera clase, y después vamos a seguir en la otra porque ahí les tengo una tareita para que aprendan. Y lo primero que vamos a ver hoy es qué no es el arrepentimiento. Primero que todo, según lo que está diciendo allí Marcos y muchos de los escritores de la Biblia también, el arrepentimiento no es el sentirse mal, no es sentir temor al castigo sobre algo mal hecho. Eso no es arrepentimiento. Eso sería más bien un tipo de remordimiento en donde deben demostrarles esa, esta imagen, ahorita las muestro, esta imagen, y es que nos muestra que un ladrón ha sido sorprendido robando. Y es una escena muy común en nuestros tiempos, en donde la gente se ha dado la tarea de tomar la justicia con sus propias manos, en el sentido de que un ladrón siempre se arrepiente, siempre llora, siempre gime, siempre pide perdón y clemencia, sencillamente cuando lo atrapan. Pero yo estoy seguro que si un ladrón no lo atrapan en el momento, al momento que está robando, él lo sigue haciendo, porque al fin y al cabo es lo que le gusta, ¿cierto? Entonces podemos ver acá en esa imagen un poco caricaturesca en que el ladrón está robando y lastimosamente entra al baño del policía y el policía lo sorprende y sorprende que obviamente es un ladrón. O también una imagen en donde podemos ver al niño sorprendido por su mamá al momento de estar robando galletas en la cocina. El niño puede decir allí, ay, perdóneme, no lo vuelvo a hacer. Es más, muchas de las escenas que mi sobrinita había hace con los padres
es que cuando comete el error, ella siempre le dice al papá, papá, yo te prometo que no lo vuelva a hacer, perdóname, yo te prometo que me voy a portar bien, yo prometo que voy a obedecerte, y muchas de estas cosas es lo que nos describe acá esa palabra también de hacer penitencias. Yo te prometo, papá, que yo no vuelvo a decir mentiras, pero por favor no me castigues. Perdóname, ¿sí? Y a veces nosotros nos comportamos como niños chiquitos. Pensamos que cuando nos sorprende en el acto, cuando cometemos el pecado y que, como les decía la vez pasada, nosotros no sorprendemos a Dios. Y eso es una de las frases que a mí un buen tiempo, hace por ahí 3 o 4 años que conversé con Jorge en la casa de la 103 referente a eso y una pregunta que él me decía es, ¿tú crees que tú sorprendes a Dios? Si Dios ya lo sabe todo. Dios ya sabe cuando tú oras, Dios ya sabe de antemano cuando tú no vas a orar, cuando tú vas a decir una mentira o cuando estás cometiendo algún pecado, algún error. Ya Dios lo sabe de antemano. Entonces, en otros sentidos o en cierto sentido, nosotros nunca vamos a sorprender a Dios. Dios ya todo lo sabe, ¿sí? Y esa frase a mí, hablando con Jorge, les recomiendo, hablen con ese siervo, es muy interesante hablar con Jorge, se aprende demasiado. Eh, es que en cierto sentido yo pensaba que al momento de cometer el error yo iba a la oración delante de Dios y le decía, Señor, perdóname porque quizás tú no pensabas que yo iba a cometer ese error, ¿cómo así? Ya lo sabía, ya Él sabe todos nuestros pecados futuros y por ende ya nos perdonó esos pecados. Entonces, el hacer penitencias, el yo decir, Señor, va a caminar 50 kilómetros latigándome la espalda, pero yo te juro que no lo vuelvo a hacer. O ya trayéndolo más a nuestro contexto de iglesia cristiana, Señor, yo prometo que después de haber pecado hoy, voy a orar 1 hora. Cuando a veces se nos dificultaba aún orar 5 minutos. O cuando cometemos el error, decimos, Señor, no, yo, vea, para justificarle su perdón y para que usted crean que verdaderamente yo me arrepentí, voy a dedicarle el día de descanso 20 horas, 15 horas, 10 horas la lectura de la palabra, voy a ayunar 3 días y voy a orar y voy a compartir tu evangelio durante 4 días. Cuando realmente en nuestro contexto, nuestra cotidianidad, leemos y muchos 10 minutos, oramos 3 minutos y no le compartimos el evangelio a nadie. Entonces, el hacer esas penitencias, el decir, Señor, perdóname y yo te juro que hago esto, o cuando el esposo es sorprendido por la esposa viendo otras mujeres y él le dice, Señor, amor, perdóname, yo te prometo que no lo vuelvo a hacer. Es más, lavo la loza durante toda la semana y verás mi arrepentimiento, verás que verdaderamente me arrepentí. No, no es un arrepentimiento. Simplemente le está diciendo eso, es porque lo cogieron con las manos en la masa y la reacción del ser humano pecador es esa. Cada vez que lo sorprenden en el error, lo único que hace es sentirse únicamente mal, sentir, valga la redundancia, y sentir una emoción de culpabilidad, pero en sí su corazón en ningún momento se ha arrepentido. ¿Sí? Por ejemplo, esa imagen, una mujer que quizás le dijo a su esposo, vea, yo le fui infiel a usted, pero le prometo de que yo ya me voy a volver la mujer hacendosa y le voy a demostrar a través de que voy a ser la mujer que a usted le gusta que yo sea, mi arrepentimiento. Le voy a demostrar que verdaderamente sí me arrepentí de mis errores. Entonces es una forma que como a veces el ser humano quiere enmendar los errores que cometió, pero no es porque siente verdaderamente esa culpabilidad o porque siente verdaderamente la necesidad de arrepentirse, sino porque lo sorprendieron en el acto. Entonces, el arrepentimiento no es ese sentimiento de culpabilidad, ese sentimiento ay, hice algo malo, no, va mucho más allá, ¿sí? Y en pocas palabras, quiero que ustedes puedan analizar dentro del texto de Marcos del capítulo 8, versículo 34 al 38. Y esa es la tarea que les voy a poner, porque ya les dije que no es el arrepentimiento. Entonces ustedes dentro de 8 días, si Dios lo permite,
si no hay cambios, porque lastimosamente ya, bueno, lastimosamente para los discipulados, pero afortunadamente para mí, eso es algo que tenemos que conversar ahí, Fer y yo, es que ya empiezo a estudiar otra vez en el seminario y para poderme graduar este año, al final de este año, tengo que ver 5 materias obligadas y lastimosamente los sábados no hicieron apertura de las materias que iba a haber completamente el sábado, entonces pasaron una para el martes y otra para el jueves. Entonces, raíz de eso, no sé si Eifer seguirá con los discipulados los martes o miraremos si se podría hacer otro día, obviamente dependiendo de que ustedes sí puedan otro día. Sí, no sé si se podrá miércoles, ya ustedes nos compartirán también esa opinión por medio del WhatsApp o si lo pueden hacer por acá, pues yo ya le llevaré la información a Eifer y ya les estaríamos comunicando a ver qué decisión se toma. Entonces, si dentro de 8 días nos vemos, que yo creo que sí, ustedes van a analizar a través del texto de Marcos 8, 34 al 38, ¿qué es el arrepentimiento según Jesús? ¿Sí? En este texto. ¿Qué es el arrepentimiento según Jesús? Para Jesús, ¿qué es un verdadero arrepentimiento? ¿Sí? Entonces, vamos a analizar ese texto, lo vamos a leer. Una de las pautas para usted leer la Biblia, y es algo muy chévere, es que lea ese texto en varias versiones. No se quede con una sola, léala en varias. Y verá que cada vez que lo lee en una versión diferente, va a tener más luz a lo que el texto está diciendo allí. Entonces, sean felices, emociónense con el Evangelio, sigan aprendiendo, me alegra mucho que realicen las tareas y espero que hayan aprendido cortamente hoy la parte de la gracia del Evangelio, la parte de la gracia de la salvación, nuestra responsabilidad frente a esa salvación y obviamente qué es un cristiano. El cristiano es alguien que se arrepiente, es alguien que sigue siendo un pecador, pero es alguien que también cree en las buenas noticias acerca de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, vuelvo y repito, para dentro de 8 días, analizar qué es el arrepentimiento según Jesús en este texto. Bien, cortamente, compartan cómo vieron la clase hoy, cómo se sintieron, qué opiniones tienen de a ver si se podía trasladar el día o lo dejaríamos en el mismo, pero si lo dejan en el mismo ya no nos veríamos más durante 2 meses. Entonces, ya ustedes dirán, ¿qué dicen muchachones? Puede ser otro día. Es el otro día, pero ¿qué día? Por ejemplo, el miércoles. ¿A quién les quedaría fácil un miércoles? ¿O a quién les quedaría fácil un lunes? Dependiendo pues como de las... Si se podría cambiar el día o no. El miércoles también. La cosa es que los lunes a veces son festivos. Ajá. Entonces, Jorginho está más de acuerdo el miércoles. Sí, yo no tendría problema un miércoles. Erika, ¿qué dices tú? Te deje de comer, hombre. Ay, ¿cuál comer? Estoy aquí con unos estados financieros todo 2 semanas ya. Ay, somos financieros. O sea, venga, qué pena, me repiten la pregunta que en serio. No. No la Me perdimos. cuadran 18 millones que me faltan en el balance general y ya. No, le falta todo. Póngale cero. Escúchame pues la cosa. Dios proveerá. ¿Vio la tarea que hay que hacer contra 8 días? Espere. Yo escuché que usted dijo que a causa de que retoma clases y no solo van a hacer sábados, sino incluyendo martes y jueves, vas a hablar con él. Ajá. Pero hasta ahí, no sé, de ahí para allá. Bueno, ¿qué vamos a hablar con él? él? Pero que ya con ustedes, contando con el tiempo de ustedes, ¿qué día les quedaría fácil si se puede pasar el discípulo de martes para miércoles? Y así yo seguiría estando con ustedes. Entonces... Sí, no hay problema. Por mí no hay problema. Y miraste la tarea que hay para dentro de 8 días. Eso va para Jorge. Cuando uno es independiente. Oiga, Ñerva, miró la tarea que hay para dentro de 8 días. 18 millones, mujer de poca fe.
Ay, se los voy a pasar al matemático, Ay. físico, a ver si me lo cuadra. Ay. Mínimo tiene por ahí 3 cuentas ahí mal facturadas. Eso Puro es. IVA, puro IVA, Sí, Pura rete fuente y cruzada nada más. puro Está IVA. restando en El IVA lugar es de el que sumar. me tiene aquí algo. Ay. Cuénteme. Que si miro la tarea que hay para dentro de 8 días. Sí, Marcos 8:34. Si quiere me le adelanto. Eso habla de la metanoia. Ay. 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 Bien, ¿cómo se sintieron hoy? ¿Qué aprendieron? Si están aprendiendo, ya Ay, todos yo me hubiera nos... sentido mejor si Jorge no hubiera estado aportado. Aprendí que Erika está con un error de cálculo de 18 millones. Eso es mucho. Eso es mucho. Aprendió bastante, amigo. Eso dentro de la contabilidad es demasiado. Si fuera sido 1 millón, bueno, tal vez, pero 18 palos. Te falta fe. Complicado. ¿Cómo se sintieron hoy, muchachones? Pau ya nos dijo que está aprendiendo mucho, que muy bacana las tareas. ¿A ustedes cómo les ha parecido la tarea? Sí, muy chévere. sencillas. Esa idea de dejar tareas es bueno. Le ayuda a uno a centrar conceptos y toda la cosa, a repasar también. Muy chévere. Excelente, Secre. Cristian. Sí, está bueno lo que diga mi rey, lo que diga mi rey. Mi rey, opine mi rey. Tenga voz y voto, pues. No, que... Sí, me pareció muy bueno en las tareas también porque le dan más responsabilidades a uno. Sí, yo también opino lo mismo que mi rey. A mí me han gustado mucho las tareas porque yo no he hecho ninguna. Pero las va a hacer. No me preocupe que ahorita mismo me pongo a hacer con me pongo a pasar a las diapositivas y ahí al final de las diapositivas están las tareas. Entonces, Bueno. para que las hagan. Juanes, Bueno, ¿cómo te has manito. sentido tú? Que eres el más pequeño del grupo, pequeño gigante. Pequeño. Pues de todos sí, porque ya todos estamos dentro de la edad de 27 hacia arriba. De edad porque estatura es más grande que todos. Sí. Como le dijo a mi pequeño gigante. Bien, todo ha estado muy chévere y se aprende mucho. Que va nada, o sea, ya le está cambiando la voz. Yo me sorprendo cada día más Juanes por la voz de Kardashian. Juanes. Bueno, entonces, ¿qué tal si nos despedimos en oración para que descansen, coman? Sé que hay unos que están rendidos, hay otros que tienen un estado financiero ahí perdido de 18 millones. Jorge está rendido por el trabajo de hoy, todo el día en clase, y que ya tiene que ir a consentir a su esposa y a Alfa. Y mi rey también. Aquí le estoy acariciando, ¿eh? Aquí le estoy acariciando, ¿eh? Sí. Oiga, dígale que no crezca más. Uy, sí, hermano, qué tremendo eso. No crece, sí que le compro una silla de montar para que me pase. Ay, hombre. Bueno, entonces despidamos una oración. Mi rey, usted que tiene la unción viejo, despídanos en oración. Y ya usted entre 8 días nos dirá quién empieza orando. Así de sencillo es la cosa. Yo quería escuchar a Erika, venga. Erika está muy nueva. Apenas 2 clases de mate, está muy nueva. Tiene que aprender del mejor, Mi rey, hágale pues, síguete. No, usted, el de la voz sensual. Bueno, hágale pues, oremos pues. Señor, te damos gracias por esta noche, Padre amado, porque nos permites estos tiempos, Padre de la gloria y de gran bendición. Nos permites crecer espiritualmente, Padre amado, porque nos das fundamentos, Padre celestial, de primeramente qué es el cristianismo, el perdón, el arrepentimiento, Padre, la gracia, Padre de la gloria. Te exaltamos, Dios soberano, glorificamos tu nombre, Padre amado, te damos infinitas gracias, oh Rey. Gracias porque no nos has pagado conforme a nuestros pecados, Señor, sino que antes nos has perdonado, nos has justificado a través de la cruz de Cristo, Padre amado. Permítenos, Señor, día a día mostrar, Padre Celestial, frutos dignos, Señor, de arrepentimiento, Señor. Mostrarte a ti, Padre amado, conocerte, Padre de la gloria, porque para eso fuimos creados, Señor, para conocerte, Padre amado. Te exaltamos y glorificamos tu santo y bendito nombre, Padre amado. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén.
Queridos Draguskis, entonces seguimos parlando en semanita. A ver cómo siguieron y qué decisiones también se ven a raíz de eso, lo de la alcaldía y ese nuevo decreto en la parte laboral. Y bueno, a los que están trabajando desde casa y que son independientes, que les siga yendo bien, que el Señor les siga bendiciendo y prosperando. Y los que dependemos de empresas, bueno, hay que orar al Señor para que tenga misericordia en medio de todas esas calamidades que se están presentando. Muchachos, que descansen, se les ama demasiado, se les extraña. Y bueno, saludos a Emerson también, que no pudo estar por el trabajo. O sea, Pau, a Emerson, ¿a qué hora sale hoy? Ya llegó. Ya Ah, acabo de llegó el llegar. trabajo. Ah, bueno, entonces tú lo desatrasas. Igual, Pau, si quieres, y eso es algo que le pedí al grupo la vez pasada, mándeme los correos al WhatsApp, yo les mando las diapositivas. Unas diapositivas, Emerson puede leer y tú le Yo le puedes mandé el explicar mío. más o menos. Sí, Yo sí le mandé el mío. sí. Sí. Ay, yo le mandé el mío. Porque habrá gente tan envidiosa. Ay, Ay, en cierto. serio. Ay, Bueno, mis Jorge, queridos Draguskis. supérelo. no puedo. Ay, voy. Pero en portugués, en portuguiño. Vos te imaginas, yo con esta voz hablando portugués. Jorge nos hace la demostración. Jorge, ¿cómo sería Erika en portugués? Ay, Jorge, haga la tremendinho. demostración. Oh, así. Ay, Hable como yo en portugués. ay. ¿Cómo quedaría? Você fala português? Ay, vos. Obrigado. Ay, God. Chao. Chao, bendiciones. Bendiciones, chao, gracias. Chao.